Hablábamos al principio del programa de las microempresas, ¿no? Y es una cifra fuerte esta, el 67% de la torta del trabajo privado en este Uruguay viene de las microempresas, ¿no? Cuando hablamos de microempresas estamos hablando de unipersonales, estamos hablando de medianas, de pequeñas, y la pandemia las golpeó mal. El gobierno ha anunciado una serie de medidas, le reprogramó algunos pagos de impuestos, hubo líneas de crédito también para, tratar de sortear estas dificultades, pero bueno, no sé si llega a ser necesario para lo que son las dificultades del sector en este momento, ¿no? Sí, bueno, vamos a contarles un poco en cifras cuál es la situación, porque la Agencia Nacional del Desarrollo las hizo públicas. Tenemos allí una placa para compartir con ustedes. Cerraron 7.000 pequeñas empresas por el COVID-19 en estos meses. 60% de ellas eran unipersonales. Y estas 7.000 empresas que cerraron significó que 40.000 personas perdieran sus puestos de trabajo. O sea, una cifra bastante importante. Y después, para conocer de qué universo estamos hablando, hay en Uruguay 189.000 MIPYMES en el país. Son el 99.5% de las empresas que operan aquí en el Uruguay y representan el 67% del empleo del sector privado. Si serán importantes las micro, pequeñas y medianas empresas para nuestro país. Pablo Villar es presidente de la Asociación Nacional de Micro y Pequeña Empresa. ¿Cómo le va? Buen día y gracias por acompañarnos esta mañana, ¿no? Bienvenido. Son cifras realmente fuertes, ¿no? Y la primera pregunta es, ¿cómo está la salud de estas empresas después de la tormenta de la pandemia y de todas estas medidas de rescate del gobierno, si han sido suficientes? Realmente no, digamos, si hubiera quedado un titular, realmente no. De alguna forma, cuando hay un sector como micro y pequeña empresa que ocupa en torno al 750.000 empleos privados, de alguna manera a nosotros nos parece que ameritan otro tipo de medidas más potentes que de alguna forma intenten sostener a este segmento empresarial para poder mejorar posibilidades de una mejor salida y de una mejor reactivación económica. Cuando uno se pone a ver las medidas tomadas, atienden básicamente al sector más vulnerable de la economía, lo que hace a monotributos MIDES, impuestos a pequeña empresa, que nosotros coincidimos en que deben ser tomadas porque se alinean bien con las necesidades. También consideramos que son altamente insuficientes, porque cuando algún monotributista, algún impuesto a pequeña empresa, que podemos estar hablando de una peluquería, una cerrajería, que pasa a tener un ingreso cero, se le da 6.800 pesos por mes, basta mencionar el monto para darse cuenta que como medida es insuficiente. Después, en lo que hace al segmento inmediatamente superior, que es el de microempresa de 1 a 4 funcionarios, también debemos de comprender que se han tomado pocas medidas y con poco alcance. En principio, una medida que tomó el Ministerio de Trabajo y BPS, que es una quita a aportes patronales, tiene la dificultad que no es universal, porque no alcanza a las empresas que son sociedad anónima, por ejemplo, que hay muchas micro y pequeñas empresas. Por otro lado, la otra medida que valoramos, pero también consideramos que por sí sola es insuficiente, es que la ANDE ha sacado créditos. Está bien, créditos en condiciones especiales, más blandos, con algún periodo de gracia, con más plazos para pagar, pero estamos considerando que a un empresario que hoy ve menguada o anulada su actividad va a reintegrarse a un mercado más recesivo, más retraído, tomar un crédito se le hace muy Claro, cuesta ahora, arriba. Villar, ¿cuál es el costo de una empresa? Porque una cosa es tener el costo y estar en actividad y poder financiar ese costo y sobrevivir, y otra es bancar solamente el costo con una empresa parada. ¿Qué costo, por ejemplo, tiene una microempresa, una unipersonal, yo qué sé, una cerrajería, un pequeño comercio con poquitos empleados? Lo que pasa es que cuando hablamos de costos, únicamente no son los costos fiscales, también tenemos costos operativos. Fíjense ustedes, una empresa que tiene que pagar alquiler, tiene 1, 2, 3 meses cerrados y tiene que seguir pagando alquiler. Digamos, involucrarse en el tema de alquileres es difícil porque es un arreglo entre privados, pero de alguna forma podríamos dar condiciones de crédito muy especiales que al empresario le lleguen a tasa cero, con largos periodos de gracia para que le den la posibilidad de recuperarse.
Nosotros estamos convencidos que estos meses, además del seguro de paro, se han venido soportando con las espaldas de las empresas. Y las espaldas se están agotando. Entonces, cuando se termine el seguro de paro, tenemos grandes dudas que pueda haber una reinserción total de todas las denuncias de trabajadores al seguro de paro. Y ahí nos vamos a ver en un inconveniente importante, porque esto va a redundar en un mercado más chico. Básicamente micro y pequeña trabaja para mercado interno, entonces nos vamos a encontrar con un mercado más chico y cuál va a ser la posibilidad de recuperación. Sobre eso del mercado interno, bueno, ¿hay una intención del gobierno de empezar a incentivar las exportaciones de las micro y pequeñas empresas? ¿Eso es así? ¿Lo ven viable? ¿Cómo están trabajando en ese sentido? El sector microempresa debe de incorporar el 3%, 4% de las exportaciones en forma directa. Esto no es una herramienta rápida de incentivar, de promover y de concretar. Normalmente las micro y pequeñas empresas, aún de corte servicios o de corte manufacturero, tienen como horizonte de demanda empresas medianas, empresas más grandes, nacionales y algunas internacionales. Ahora, generar un saldo exportable de forma directa de una micro o pequeña empresa lleva tiempo. ¿Y cuáles son las que tienen perfil exportador, por ejemplo? Y hay empresas de muchos perfiles exportadores. La primera pequeña empresa que tiene perfil exportador, por ejemplo, son las de tecnología e información. Ahí tenemos un ejemplo claro. Pero se exporta miel, se exportan especialidades farmacéuticas. ¿Y las que no lo hicieron hasta ahora, por qué? ¿Cuáles fueron los impedimentos o las dificultades? Yo creo que hay que promover una cultura de exportación en edades tempranas de las empresas. ¿Qué significa eso? Y esto significa que de alguna forma, de la misma manera que tenemos que incentivar procesos que nos acerquen a la innovación, procesos que nos acerquen a la exportación, se generan con cultura empresarial que hay que dar en etapas tempranas de las empresas y también hay que dar en etapas tempranas de la formación profesional. Vale decir, universidades. Hay una experiencia valiosísima de Facultad de Química por allá por la década del 2000, cuando estaba Nieto, que Fundaquim generó 4 o 6 semestres en formación en gestión empresarial. Y ahí se generan cambios importantes que impactan de repente 15, 20 años después. Que le van en el éxito o el fracaso también, ¿no? De la empresa después. Claramente, porque aparte, fíjense ustedes, el universo de posibilidad de inserción laboral de un profesional joven puede ser, dada la cantidad de micro y pequeñas empresas, en una micro y pequeña empresa o generar un emprendimiento personal, individual. Entonces, esa formación siempre es valiosa. Villar, ¿se ha visto hay un registro de la reconversión o de personas que han perdido su empleo y han creado nuevas microempresas? ¿Se lleva el registro de cuántas son? Muchos tenemos redes sociales y vemos nuevos emprendimientos donde se vende mercadería o cuestiones artesanales. O gente que hacía algo y cambió. El tema de la promoción de nuevos emprendimientos, Uruguay ha hecho una valiosa experiencia en los últimos años, donde se ha venido acumulando valioso expertise institucional sobre todo. Es una cuestión a tener también cierta responsabilidad, porque de alguna forma hay que promover y generar la capacidad de emprender, generando un comienzo lo más profesional posible. Y muchas veces hay cuestiones que son inherentes al individuo. No cualquier persona puede emprender. Una persona puede ser excelente en una práctica de un oficio, pero le faltan otra serie de disciplinas como para poder tener un emprendimiento propio. La empresa es riesgo, ¿no? O sea, el sinónimo de empresa es riesgo. O sea, pretender que sea una inversión totalmente segura es difícil. Claro, ahora ¿no? quiero volver al tema de los costos porque quiero intercalar también opiniones de los televidentes. Las medidas tomadas no han servido de nada para la mayoría de las empresas. Me corren los impuestos, pero no he vendido ni en marzo, ni en mayo, ni en abril y no venderé nunca más de repente esa mercadería. El impuesto, aunque sea diferido, lo tengo que pagar igual, ¿no? Más todos los demás gastos. O sea que eso es algo, no están condonando, te están prorrogando. No, además es un socio. El socio del Estado siempre es
en las buenas, ¿no? En las malas, poco Aquí acompaña, dice, tuve ¿no? que cerrar mi no. unipersonal, soy peluquera sin empleados, BPS 6.000, DGI 3.980 fijos. Los 6.800 que el invitado dice que nos dieron, usted dice Villar, no es así, fue a los mini tributistas Mides. Fue lo que, Es lo que dijo. Y Usted dijo eso. para IPE Ok. hubo un crédito de 12.000 pesos en condiciones especiales. Volvemos a ver lo poco significativo de la ayuda. Claro. Sí. Uno piensa en estas instancias, ¿no? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos sacar de todo esto? Y a veces, como joven, entiendo que hay poca educación en el emprendimiento. No hay en la educación formal una actitud proactiva para el emprendedor, como por ejemplo hay en Israel. ¿Hay una intención, o por parte de ustedes o por parte del gobierno, de empezar a meter en la educación formal cuestiones básicas para el emprendedurismo? Sí, quiero hacer una referencia al último punto porque de alguna forma yo creo que el Uruguay viene invirtiendo casi la cuarta parte de lo que invirtió América Latina en sostener emprendimientos, empresas en esta crisis. Vale decir que estamos invirtiendo, teniendo, creo, mejores posibilidades que el entorno regional, la cuarta parte. Y me parece que eso es una decisión política y no la estamos tomando la decisión política adecuada porque lo que no atendemos hoy por el lado de sostener emprendimientos abiertos, empresas abiertas, trabajadores ocupados y vinculados en su inserción laboral, lo vamos a pagar el año que viene, en 3, 4 años, con más políticas sociales, porque la empresa que cierra, estas 7.000 empresas que dice Ande que cerraron en estos 4 o 5 meses, muy difícilmente se reconviertan y abran en el corto plazo. Entonces yo creo que defendiendo todo el proceso de formalización que se vino logrando en los últimos años, esos 1,5 millones de altas en el BPS, récord histórico, digamos, lo tenemos que defender con inversión pública. Es la mejor inversión que podemos hacer en esta instancia. Por otro lado, yo creo que, como comentábamos hoy, la parte de generar esa cultura emprendedora, como las disciplinas que todavía nos resultan un poco áridas, como es el proceso de innovación, hay que hacerlo en etapas tempranas. Hay que hacerlo en etapas tempranas. Hoy, igualmente, hay mucho más sostén institucional y política pública de lo que había hace 20 años, 30 años, sin duda. Los emprendedores de hoy tienen mucho más chances de sobrevivencia que los emprendedores del 80, del 90. ¿Pero es por una educación internacional, por la globalización, lo que nos llega del exterior, o porque hay en el Uruguay una propia cultura que incentive al No, emprendedurismo? tenemos un tejido institucional potente en lo que hace a promoción de nuevos emprendedores, una red de instituciones que, digamos, tenían alcance en políticas de promoción a nuevos emprendedores. Se ha venido mejorando, participan las universidades, participan ministerios, hay instituciones públicas, hay gremios como AMIPE que de alguna manera también se vinculan a estas políticas y yo creo que tenemos mejores condiciones. Lo que tenemos que también lograr es mejores condiciones para que estos emprendimientos, una vez concretados, tengan vínculos con la actividad económica nacional e internacional. ¿Y eso se hace? ¿Quién los mentorea? ¿Quién los acompaña? Hay mucha institucionalidad que acompaña, ya te digo, hay universidad pública, universidades privadas, Ministerio de Cultura, Ministerio de Industria, Ministerio de Agricultura y Pesca, hasta toda la red Emprender que hoy está articulando ANDE. O sea, hay un tejido institucional potente, tiene fondos, pero nosotros también desde AMIPE venimos sosteniendo que hay mucha política pública que se mantiene con cierta lejanía del sujeto de esa política. Bueno, y para terminar... Y ese es el rol de las instituciones gremiales. Por eso, bueno, para terminar, ¿qué le pedirían al gobierno? Bueno, nosotros ya le pedimos al gobierno. Por eso, ¿qué otros esfuerzos le pedirían al gobierno? Porque de hecho, muchas de estas micro salen malheridas, incluso no sobreviven, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cuál puede ser el rescate? Nosotros ya le pedimos al gobierno y tuvimos poca respuesta. De la ministra de Economía le hemos enviado el 20 de abril un documento con 2 paquetes de medidas.
un paquete de medidas que apuntaba a la mitigación de los impactos negativos que estamos sufriendo hoy y un paquete de medidas que mejoraran el contexto para una mejor salida. Sumariamente, en las medidas de mitigación pedíamos corrimiento de fecha de vencimiento BPS, DGI, Banco Seguro. No tuvimos suerte. Ah, ¿no se hizo? No, hubo un corrimiento para micro y pequeña empresa de régimen general de 2 días. O sea que estamos hablando con la poca significación que han tenido algunas medidas tomadas respecto a la realidad económica que estamos padeciendo. ¿Qué empresas son las que no tuvieron ese beneficio entonces? Porque la verdad es que no lo tenía claro. Yo pensé que cuando hablábamos de pequeña empresa... Las empresas del régimen general, micro, pequeñas, independientes, su razón nada, social, cero. No ha habido suerte en esos compromisos. Por otro lado, también pedimos que hubiera habido un corrimiento de los vencimientos, por ejemplo, de servicios públicos. La misma suerte. Estamos solicitando mejorar el contexto para tener una salida un poco más posible para la mayor cantidad de empresas de ese universo gigante que veíamos al principio. En eso pedimos algunas medidas que tienen que ver con la mejora de las compras públicas, porque ya que va a haber un mercado interno retraído, el Estado como gran comprador juega un rol importante. Estamos solicitando que haya segmentación de las políticas, o sea, los fondos que estén, disponibles para micro, pequeña y mediana, que se segmenten para poder hacer realmente foco en micro y foco en Eso requiere pequeña. un conocimiento de Y bueno, pero está bien, está claro, pero es un conocimiento que existe y además es un conocimiento que a través de las gremiales es de fácil obtención. Porque nosotros... Perdón, ¿qué sería mejorar las compras públicas? ¿Quizás flexibilizar las licitaciones? No, el programa de compras públicas para el desarrollo existe. Lo único que hay que hacer es promover que se utilice de mejor manera. Hay un poderoso instrumento que es una reserva de mercado del 10% del cupo de compra, y esto hay que instrumentarlo, hay que implementarlo. Sí. Y podría tener un impacto muy positivo en las empresas. Que se pondere las empresas. A uno lo que le llama la atención es que, a ver, las herramientas me parece que faltan, pero están... como decía usted, no le llega al público objetivo. Tal vez la señora que tiene la peluquería de barrio o que tiene la pequeña ferretería que hace esfuerzo para mantener un negocio en el barrio, no le llegan estas políticas, no hay una cercanía. No. ¿Cómo pueden hacer? ¿Ustedes desde la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas están abiertos a recepcionar, digamos, a esa gente que de alguna manera necesita una guía? Nosotros estamos difundiendo todos los instrumentos existentes. Se ha hecho una tarea bastante mancomunada con ANDE, digamos, en difundir todos los instrumentos de crédito. Pero, por ejemplo, se ha planteado otra medida al Ministerio de Economía, que es el no pago por este año de adelantos de IRAE, porque difícilmente haya empresas que puedan tener renta. Claro. Estamos adelantando renta respecto al ejercicio del año pasado. Entonces, nos parece que hay escasa sensibilidad y que de alguna forma, como dijo el presidente Lacalle, que de esta situación podemos salir apostando al Maya Oro, invirtiendo en el Maya Oro, nosotros estamos convencidos que hay que invertir en el pelotón. Claro. Porque ese pelotón de empresas es el que hoy está ocupando la mayoría de los trabajadores y es el tejido industrial y el tejido productivo que mueve la economía. Absolutamente. Pero que además es visto con buenos ojos por los inversores internacionales. Por eso es como contradictorio en algún punto, ¿no? Yo creo que creo que son opciones políticas y vamos a seguir insistiendo en la que a nosotros nos parece que es la que puede sostener la economía, el aparato productivo, sobre todo ese tejido productivo. ¿Y no estará el gobierno esperando hacerlo y que sea, digamos, escalonado, pausado, las ayudas, la extensión de la mano más profunda? Yo creo que tendría que haber habido ya, porque, repito, este periodo lo hemos financiado con las espaldas de las empresas y con algún nivel de endeudamiento. Se terminó la espalda y se terminó la posibilidad de endeudamiento. Claro. Entonces, de alguna manera se requieren medidas un poco más desafiantes para la administración y que realmente apunten
y resuelvan los problemas que tiene la Y mayoría hay del margen, tejido la productivo. última, ¿hay margen para encontrar una estrategia de nichos de mercado, como se ha dicho desde ANDE? Es decir, empezar a innovar en otros aspectos como para encontrarle la vuelta a que la empresa se reactive. ¿Hay margen para eso cuando se habla de Yo nichos creo- de mercado? Yo creo que todas esas cosas a nivel empresarial y a nivel institucional de política pública se están haciendo. Seguramente haya que mejorar los incentivos y mejorar el fondeo de algunas políticas. Pero esas cuestiones demoran, toman sus tiempos. Para una empresa generar un producto de buena calidad, digamos, sostenida calidad y tener un saldo exportable, después pasa a identificar un mercado. Ahí Uruguay 21 ha hecho una función importante en todos estos años, pero eso son 1 o 2 años que Claro. llevan esas cuestiones. Y Hablamos del nosotros tenemos que encontrar soluciones para el momento, para el ahora. Hablamos del registro de marcas hace Sí, un rato, claro. ¿no? O sea, el de generar productos nuevos. Ahí Es está, difícil. Es difícil. Bueno, le agradecemos muchísimo que haya venido. Por favor. Suerte, ojalá que se llegue a una buena comunicación ahí entre el gobierno. Se combine la sensibilidad con la necesidad y con el rubro para hacerlo. Y que se Muchas llegue- gracias. Precisamos suerte, Sí. pero también precisamos buenas decisiones políticas. También. No, y que se llegue a los barrios también, porque a veces ustedes tienen la posibilidad tal vez de acceso al gobierno, a los tomadores de decisiones, para un montón de microemprendedores que están en sus locales o en sus casas con las puertas cerradas y no saben qué hacer, y ahí hay que extender la mano, ¿no? Y sobre todo con información. Sí, sí, sí. Que tenga Estamos buen de día, ¿eh?